Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Los estudiantes de ingeniería respetan los números, los animales y a los asteroides, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la definición a cobros penaltis entre el usuario y la máquina. Se plantea la solución en un programa de 63 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 54. Esta función ejecutar no recibe parámetros. Aquí en la función entonces línea 18 se invoca ese random para generar números aleatorios diferentes. Y entonces lo que vamos a hacer es usar un ciclo de 1 hasta 10, entonces líneas 20 a 42. Aquí entonces lo que se va a hacer es simular entonces los cobros del penaltis. Entonces observe que el ciclo empieza en 1 y va hasta 10 y va a tomar valores aleatorios. De este modo, entonces, cuando la X sea impar, al jugador le tocará tapar, o sea, lanzarse a uno de los tres lados, izquierda, centro o derecha del arco. Y si la X es par, le tocará chutar. Entonces, cuando al jugador le toca tapar, la máquina genera un chute aleatorio, del 1 al 3. Y cuando al jugador le toca chutar, la máquina entonces tapará en uno de los tres lados también aleatorios. Y simplemente se muestra si fue gol o no, dependiendo si el lado hacia el que lanzó el usuario fue diferente a la tapada o viceversa. Por último entonces se muestra el resultado parcial y al final entonces quién fue el ganador. Usted puede mejorar este programa validando entonces que haya un ganador en medio de los cobros. También puede visitar la tutoría cobros penaltis en Turbo C. Allí se explica detalladamente esta función. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables, ya que se usa las clases y estas se reutilizan. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cobros penaltis, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase. Entonces de tipo entero se declara la variable X, goles jugador, goles máquina, chute y tapada. Estas variables se usan en la función ejecutar. Entonces los atributos son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Aquí entonces vemos en la línea 7 que se declara una función o método llamado ejecutar. Para declarar funciones primero con guión o menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irían separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. Ya entonces el compilador sabrá en memoria el espacio a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 55. Recuerde que en la implementación se programa la lógica de las funciones declaradas en la interfaz. Entonces en la implementación vamos a ver un método constructor líneas 11 a 15. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se encarga entonces de inicializar las variables de instancia. En este caso entonces inicializamos goles jugador y goles máquina a 0, ya que son contadores.
Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase cobros penaltis, es decir, en la línea 54 o 59. Este método entonces ya vemos que inicializó los contadores. Ya vimos entonces la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cobros penaltis. Para usar esta clase en otro archivo, entonces sería más conveniente programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con esto se evita copiar y pegar todo el código en donde se vaya a usar. Ahora vamos a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, líneas 57 a 63. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 59, creamos un puntero llamado obj de la clase cobros penaltis. Este puntero entonces se crea con asterisco, vamos a instanciarlo, o sea que apunte a un espacio de memoria de esta clase. Entonces a cobros penaltis le reservamos memoria dinámica invocando a la función alloc y luego se invoca el constructor init. De este modo entonces ya queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase cobros penaltis. Ya se puede usar esta clase en la línea 60, simplemente será invocar la función ejecutar. Con esto entonces el compilador irá a la línea 60 a la línea 16 y continúa entonces mostrando el programa. Por último, línea 61 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la definición a cobros penaltis. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos